Si somos los creadores de nuestra realidad o las creadoras de nuestra realidad, es asumir también la responsabilidad de que lo que no está en tu vida, perdón, lo que está en tu vida que no querés, también es algo que creaste. No se trata de manifestar una nueva realidad, manifestar una nueva versión tuya, sin hacerte cargo de que lo que está manifestado en este momento presente es también creado por ti. Nos vamos mucho a los extremos, ¿no? De repente, nos dimos cuenta de todo el poder que tenemos y arrasamos con todo y nos volvimos como, ¿no? Como que hay muchos gurús y toda la onda, que ya estás acá, ya sabes de qué estoy hablando. Y el problema con esto, si se le quiere decir que es un problema, es que a muchas personas no nos funcionan todas esas técnicas que estamos escuchando por todos lados, por todas las redes sociales, y en todos los videos, en todos los inicios de todas las cosas que tenemos en el celular. Y es muy gracioso, porque todo es verdad, ¿me entendés? Todo es verdad. Y por más que parecen súper distintas las diferentes técnicas que vamos aprendiendo, son todas muy iguales. Todas nos enseñan a activar nuestro poder interior. Esa es la cuestión. Porque tenés verdaderamente mucho poder adentro tuyo, podés verdaderamente crear lo que quieras en tu realidad. Y estás también creando lo que ya está en tu realidad. ¿Me entendés? No es solamente de repente manifestar ese trabajo ideal o manifestar esa pareja ideal, es también poder empezar a observarte, o sea, observarte con los ojos de adentro, con los ojos del corazón, observarte, bueno, ¿qué vine haciendo hasta ahora? ¿Qué es lo que vine creyendo hasta ahora mí, de mi capacidad y de mi potencial que me impidió alcanzar ese trabajo ideal u obtener ese trabajo ideal, conocer la persona de mis sueños? A veces vivir en un mundo tan acelerado hace que nos olvidemos por un momento que tenemos tiempos también internos, tiempos que son diferentes al de los demás y tiempos que nos indican en qué momento sí, en qué momento no. Y a veces esos tiempos adentro nuestro no los estamos reconociendo y los ignoramos, pero se manifiestan afuera de alguna manera. Por ejemplo, cuando estás queriendo conseguir algo, pero ese algo no llega y vos más te apegás a ese algo que querés que llegue y menos llega y estás súper pendiente todo el tiempo, chequeando a ver si llegó, chequeando a ver si llegó y no llega. Bueno, no solo estás interrumpiendo su llegada, sino que estás queriendo controlar el momento en el que llega. Por lo tanto, es como que te estás diciendo a vos mismo o vos misma que sabes más que el universo. Cuando sos el universo. Sos el universo, ¿no? No es que sabes más o menos del universo. Y como sos el universo, confías que eso que estás queriendo que llegue va a llegar en tiempo divino. Porque sos divinidad. Sos divinidad. Ok, acá estoy entendiendo. Estoy hablando de algo que hay como mucha información ahí afuera y me gusta dar mi perspectiva porque siento que es diferente a lo que yo escucho. Y a mí esto me hizo sentir siempre como que yo estoy errada, ¿no? Como que ser diferente de alguna manera te hace estar errado o errada. Por eso, acá en mi canal de YouTube, si es la primera vez que estás viéndome, te doy la bienvenida. Y si estás acompañándome hace rato, gracias por estar, porque algo que a mí me encanta hacer, me doy cuenta, es que yo no te quiero decir qué hacer o cómo hacer las cosas, te quiero proponer una perspectiva que capaz es muy diferente a lo que se viene escuchando y mi camino, mi experiencia de la aceptación de mí misma es lo que está haciendo la diferencia en absolutamente todo, todo. Una de las cosas que hablamos mucho en mi canal de YouTube es que te deje de importar, ¿no? Esta frase que salió en una canalización, ámate tanto que lo demás no te importa, a mí se me quedó grabada, y no solo se me quedó grabada, sino que la usé para indagar mucho en lo profundo de mí.
y darme cuenta que había cosas a las que le estaba dando mucha importancia y esas cosas a las que le estaba dando mucha importancia tenían todo mi foco y me estaba olvidando de amarme. Tenía tanta la atención, eso a lo que le estaba dando importancia, que yo no estaba dando merecimiento a mí, yo no estaba dándome amor de alguna manera. Entonces es como que siento que todos mis videos en este canal van desglosando un poquito es lo que en esa canalización quisieron decir con ámate tanto que lo demás no te importa. Y al mismo tiempo me encanta que cada uno o cada una tengan sus propias opiniones y formulaciones de todo lo que vamos escuchando. Y yo solía pensar que esto es rebeldía, ¿no? Como cuando no estás de acuerdo con alguien, hay que sos rebelde. Pero en realidad tiene que ver con que sos tu propia persona, que no estás de acuerdo con alguien. No quiere decir que vos estás errando o que esa persona está errando, sino quiere decir que tienen distintas perspectivas de la misma situación. Y esto es lo que prueba, o sea, si quieres una evidencia de que sos el creador o la creadora de tu realidad, es esta. Que dos personas no van a tener la misma opinión sobre una misma situación. Es lo mismo que decir, si tenés hermanos o hermanas, todas o todos crecieron en la misma casa con el mismo padre y con la misma madre, o lo que sea padre o madre que representan tu realidad, pero sin embargo no son iguales entre ustedes. No lo son y no lo van a ser nunca y en ninguna circunstancia eso sucede, porque por más que hayan compartido los mismos padres o madres, sus realidades fueron diferentes. Esto es muy típico. Habla sobre algún momento crucial en tu infancia, háblalo con alguien que haya participado en esa escena o situación crucial de tu infancia y vas a ver que o no se acuerda o no se lo acuerda como vos te lo acordás. Esta es otra evidencia que te puede decir, ah, entonces sí soy el creador o la creadora de mi realidad. Está todo en mis manos. ¿Qué está en mis manos? Crear la realidad que querés. No está en tus manos controlar la realidad, porque también, no como que una de las cositas que yo veo que más nos es difícil a los seres humanos es soltar y confiar. Por Dios. Y lo digo porque me pasa, ¿eh? No es que yo estoy por fuera de todo esto. Acuérdate que yo estoy hablando desde mi experiencia y si hablo desde mi experiencia, porque lo vivo. Ay, el confiar y soltar, Jesus Christ, es el trabajo que más paciencia tiene que llevar más que el querer manifestar. Es la parte más importante en tu camino de crecimiento, aceptar, confiar y soltar, o tener fe, ¿no? Vienen de la misma frecuencia, aceptar, confiar, tener fe, viene de la misma frecuencia de... A mí la única sensación que me viene es paz interior, relajarse. Porque cuando vos aceptás, podés transformar. Y para transformar tenés que tener confianza absoluta. Y la confianza absoluta te da como una certeza absoluta y esa certeza misma hace que te desapegues. Entonces es como los pasitos a dar, ¿no? Aceptar, confiar, soltar. Y eso hace que transformes o te transformes, porque a veces lo que más cuenta es transformarse adentro y vas a ver el afuera que después lo refleja, como que no tenés que controlar lo que sucede afuera, tenés el control de lo que sucede dentro tuyo. Pero bueno, estaba en esto, que nos cuesta mucho, ¿no? Soltar y confiar, como que estamos queriendo ser algo o incluso es una necesidad humana de, no sé, sobrevivencia, algo que me cuesta creer que pueda suceder hoy en día, pero sé que puede, como que una contradicción enorme ahí, la escuché, pero bueno, lo voy a poner bien fácil como lo estoy entendiendo yo, quizá te pueda ayudar. A mí me vino esta pregunta a la cabeza el otro día. ¿Quién soy yo para dudar de mí? Si no aceptás, si no confías, si no soltás, estás dudando. Si estás dudando, es porque hay miedos en el fondo. Si hay miedos, es porque estás vibrando en carencia. No me creas, y yo te voy a ser honesta, no son cosas que leo,
en libros de texto o son cosas que experimento, son cosas que me voy dando cuenta porque estoy en observación de mí. Y si bien a veces me cuesta confiar en todo esto, porque nace de mí, porque no lo leí, no lo escuché de alguien, después el universo me pone al frente mío a la persona que confirma esto que yo observé desde mi experiencia. Y ahí yo te lo comparto. Honestamente siempre espero la confirmación de que... Y eso está mal, no lo veo muy bien. Lo veo como que habla de que yo aún sigo dudando de mí. Entonces me vino esta pregunta. ¿Quién soy yo para dudar de mí? Y no me pude responder, la pregunta la escribí y quedó ahí, porque me dejó sin palabras. Es como, me vino esta sensación de quién carajo me creo ser como para ponerme a dudar. Si lo estoy deseando, si estoy haciendo el trabajo, ¿por qué entonces sigo dudando? ¿Por qué puede pasar para otro y no a mí? Si alguien más lo vive, eso que yo quiero vivir, ¿por qué yo no voy a poder vivirlo? ¿Me seguís? Porque hay un lado también de la observación interior y de la reflexión que puede ser peligroso. Más que peligroso como no sano, ¿no? Como la parte, como todo, estamos en una dimensión de dualidad, entonces creo que todo tiene una parte opuesta, que es el otro extremo, y que es la parte no sana, entre comillas. Es muy sencillo, yo a veces siento que se podría solamente hablar de esto para que de verdad todo empiece a salir. Y es muy simple. Si confías en que todo es por tu bien supremo, si confías en que el universo está de tu lado y las cosas salen a tu favor, por más que las circunstancias no sean las ideales o no esté saliendo como esperas que salga, seguís confiando que es por tu bien supremo, incluso cuando parece ser negativo lo que sucede ahí afuera. Es por tu bien supremo. Si podés verdaderamente confiar en eso, te viene la aceptación y el soltar de manera instantánea, natural, de por sí solo, sin esfuerzo. Yo nunca creí en el esfuerzo, nunca creí en el trabajar duro. Y manifesté una realidad, la verdad, bastante agradable. Pero me las compliqué yo misma por querer encajar en la mentalidad de la sociedad. Y si pudiera viajar en el tiempo y detener a esa Celeste que empezó como a cambiar su mentalidad, porque naturalmente a mí siempre me vino no tener esfuerzo. Pero como no era lo que veía normal, o lo que veía que los demás vivían, decidí cambiar las cosas adentro mío y castigarme por pensar diferente, castigarme por querer vivir diferente. Es como cuando yo no sabía de qué trabajar, no sabía qué hacer con mi vida, estaba buscando a alguien que me apruebe, que voy a poder vivir sin esfuerzo, que me apruebe que voy a poder trabajar poco y ganar lo suficiente o mínimamente para vivir bien. Necesitaba que alguien me apruebe y me diga, sí, lo vas a lograr. Y así es como vas a lograrlo. Pero después entendí, por suerte a una edad muy temprana, que no va a venir nadie a decirme eso, que yo estaba esperando lo que necesitaba decirme a mí. O sea, estaba esperando que alguien de afuera me diga lo que yo necesitaba escuchar de mí, que era, podés, era confiar en mí, era darme el permiso para vivir diferente. Y en cierta forma, ¿sabes qué? Esto es lo más lindo, es que cuando vos te animás a hacerlo como deseas hacerlo desde el corazón, le demostrás a tu entorno que se puede hacer de una manera diferente y no tenés que encajar con tu entorno, porque yo sé que acá es donde entra la parte del ego, pero sabes cuando yo digo ego, yo me refiero a tus mecanismos de defensas y la manera en la que actuaste hasta ahora, ¿sí? No me refiero a ego como otra cosa. Para mí el ego es eso, mecanismos de defensas y las actitudes o maneras de actuar, mentales y en acción. Es como de dónde viene tu intención. El ego no es algo negativo, ¿sí? El ego estuvo ahí para salvarte de algo.
Así que no lo vean como algo negativo, porque también eso, hablan mucho del ego como si fuese algo que tenés que sacarte. Mientras seas un ser humano vas a tener ego, es así. El tema es este. Haces algo porque por ahí sale de lo que es normal para tu entorno. ¿Y eso qué significa? O sea, eso a mí me está dando la información de que si vos no sos esa persona, no vas a recibir algo de tu entorno. Ahí está el ego, ¿no? Es un mecanismo de defensa tuyo, de tener que tener una actitud, una máscara, una forma de ser o hacer las cosas para tener la aprobación o el amor, que esta es la base, tener amor de tu entorno, lo que sea o en la forma en la que sea que te dan ese amor, ¿sí? Porque a una edad temprana aprendiste qué es el amor. Eh, Puede ser que aprendiste que el amor es a los gritos, por ejemplo. ¿Sí? No estoy hablando de un amor como el amor de vibración, estoy hablando de la forma de amor que recibiste de otro ser humano. Toda esta información te está diciendo una sola cosa, la realidad que creas. ¿Te das cuenta cómo está todo hiper mega conectado? Espero estar siendo lo más clara posible. Está todo tan conectado que es imposible para mí no verlo, no validarlo. Es decir, cuando algo está saliendo mal o que es negativo, me tengo que recordar aún más que yo creo mi realidad y que todo sale a mi favor, que el universo está de mi lado y que si esta situación es negativa o las cosas no están saliendo como yo espero que salgan, es por mi bien supremo. En esos momentos es cuando más hay que recordarlo. No queda otra, porque si no, es donde vas a volver a ser esa persona con la actitud de carencia y con actitud mental de sufrimiento. ¿Querés dejar de sufrir? Aplica todo esto. Es muy fácil. Es muy fácil. Es tan fácil que lo querés ignorar. Porque seguís con la creencia de que todo tiene que ser un esfuerzo, de que todo tiene que ser demasiado difícil, porque si no, no es la vida así. Porque no puede ser. Porque solo algunos son los privilegiados. Date cuenta que todo eso son estados mentales. Podés cultivar el estado mental que querés, pero esto conlleva práctica diaria. Y ahora te voy a decir lo más importante de todo, que si te quedaste hasta este momento del video, felicidades por llegar hasta acá, porque llegaste a la parte que considero más importante, que te va a hacer el clic para integrar todo lo que estamos hablando y para que integres toda la información que venís absorbiendo hace rato. Que si aún algo no cambia con esto, te vas a dar cuenta por qué y vas a hacer que cambie. Viste que en un momento hicimos la pregunta, ¿quién soy yo para dudar de mí? Ahora yo te pregunto, ¿estás tan aferrado, aferrada, en apego con lo que querés cambiar, pero no cambia? Como una actitud, como una manera de sentirte o algo material que querés atraer o algo que querés expresar. No sucede, no está sucediendo, hagas lo que hagas. Pero esta es la pregunta que vas a hacerte cuando esto vuelva a suceder, si es que vuelve a suceder. ¿Quién soy yo si las cosas me salen con fluidez? ¿Quién soy yo si puedo manifestar fácilmente? ¿Quién soy yo si no tengo una mentalidad de carencia? ¿Quién soy yo si no me estoy quejando? ¿Quién soy yo si no me frustro todos los días con la vida? ¿Quién soy yo si no siente que la vida es un esfuerzo y demasiado difícil? Acá es donde vas a empezar a de verdad desarmar la persona que construiste hasta este momento. Porque esa es la cuestión. Lo que querés cambiar, porque si hay algo que no querés cambiar, esta pregunta no te va a servir. Pero si querés dejar de quejarte, por ejemplo, pongámoslo bien fácil, bien directo, dejar de quejarse. ¿Querés dejar de quejarte en tu mente o en voz alta? Tenés que preguntarte, ¿quién sos vos si no te quejas? Porque te quejas tanto todos los días que construiste una persona alrededor de eso. Te crees que sos una persona que se queja. Entonces no sabes quién sos si no te quejas. Y ahí hay miedo, porque es incertidumbre, porque toda tu vida te quejaste, o al menos la mayor parte de tu vida aprendiste a quejarte,
Entonces ahora es como, quiero dejar de quejarme, pero no puedo. No es que no podés, es que no sabes quién sos si no te quejas. Te amigaste demasiado con la persona que se queja. Incluso la más a tu manera de amar. La más a la persona que se queja. Esto es clave. Yo cuando me empecé a preguntar quién soy yo si no me enojo, ahí ya. Me dio vértigo hacerme esta pregunta porque no sabía, porque estaba muy acostumbrada a enojarme por todo, todos los días. Y quejarme ni hablar. Entonces cuando me pregunté quién soy yo si no me enojo. Ah, no tengo ni puta idea. Ok, me animo a conocerme. Me animo a crear una nueva persona que no se queja, que no se enoja, que no se frustra, que puede ver la vida con otros ojos, que puede de verdad confiar. ¿Quién soy yo si confío? ¿Quién soy yo si me sale todo bien? Si te sale todo bien, no tenés que quejarte. Y si te quejas, entonces es como, es más difícil. Por eso tenés que hacerte esta pregunta, porque si vos no sabes quién sos sin quejarte, pero querés una vida fácil, pero te quejas un montón, además de que hay una contradicción enorme, esto es lo más hermoso. No vas a ser la persona que no se queja porque tenés miedo, porque no sabes quién sos. Pero quería llegar a algo más y me olvidé, la puta madre. Ay, ¿qué quería decir con esto? Ahí está. Que si vos no te quejas, ¿ok? Pero al momento te identificas como una persona que se queja mucho y no puedes integrar que la vida es demasiado fácil, es que todo sale a tu favor, porque si no, no tenés de qué quejarte. Porque si vos te identificás como la persona que se queja, y estoy usando la queja como un ejemplo, ¿sí? Si vos te identificás demasiado con eso, y de repente la vida te empieza a salir fluido y todo te sale bien y sos la chica con suerte y el chico con suerte y tenés el trabajo ideal y la persona ideal a tu lado, tu mente va a estar como, hola, pero yo necesito cosas para quejarme. ¿Me entendés? Porque eso es lo que estás acostumbrada a hacer, porque es eso con lo que te identificás. No podés tolerar que las cosas no salgan así si te identificas con eso, al punto de que lo vas a tener que manifestar. Si vos aún no te desapegaste de eso porque no sabes quién sos sin eso, no vas a poder manifestar otra cosa en tu vida. Entonces date cuenta que lo que estás manifestando en este momento, por más que no te guste, por más que sea negativo, es lo que estás manifestando vos por tus pensamientos, por tu actitud, por lo que sentís. Y decirte, ah, ok, al menos en algo tengo coherencia, al menos esto es una evidencia de que hay coherencia, claramente, si no, no se estaría manifestando. No es ignorar lo negativo, ignorar que no es lo que querés, ignorar lo que te hace sentir, ignorar que tenés ganas de quejarte o que te frustras. No es ignorar, es aceptar para poder confiar, soltar y seguir trabajando. Porque esto es un mensaje de nutritivo, qué sé yo, no sé. No sé ni qué título le voy a poner a este video. Nació todo así en base a la experiencia que estoy haciendo yo en estos días. A veces me da ganas como de decir, ¿qué más puedo hacer para ayudar a que entendamos que somos magníficos, somos magníficas? Y no puedo hacer mucho más. ¿Puedo yo darme cuenta de que yo lo soy, compartir mi experiencia y a su vez con mi energía envolver y irradiar, expandir? Y somos eso, ¿no? Como es la parte en la que yo puedo contribuir y deseo con el corazón que te haya brindado esa ayuda que estabas queriendo necesitar o bueno, si te llegó, confío que tenía que llegarte y que algo te aportó. Sos grandioso, sos grandiosa y no me voy a cansar de decírselos. Por más que a veces, hasta inclusive a mí me pasa de que quiero abandonar mi camino por miedo. Pero estoy acá y confío y sigo adelante y no me puedo imaginar las cosas no yendo de la manera en la que están yendo porque están yendo muy bien y con fluidez. Y siendo una persona que solía quejarse un montón y muy negativa de mentalidad,
Es todo un proceso, por eso te digo, la práctica es lo que cuenta. Que hayan momentos más difíciles, no pasa nada. Sos humano, no te lo olvides. El tema es volver a sostenerte en ese camino. Y sé que a veces este camino suele ser muy solitario. Si ese es el caso, date esas palmadas en el hombro que esperas que alguien más te dé. Date ese permiso que esperas que alguien más te dé. Celebrate de la manera en la que esperas que alguien te celebre. No esperes que ese algo venga afuera, dátelo vos primero. Y después no lo vas a necesitar afuera, porque te vas a amar tanto que el resto no te importa. Un abrazo enorme y muchas gracias por estar. ¡Mua!